Bien, ya como habíamos anunciado, estamos con el senador Jorge Larrañaga, que viene teniendo una intensa agenda, que además ya nos va a contar un poco una movida muy interesante para el fin de semana dentro de su iniciativa de Vivir Sin Miedo, bueno, esta junta de firmas, que ya nos podría actualizar un poco si efectivamente se superaron las 100.000 firmas y arrancar un poco por ahí, por lo que se acerca ahora el 1 y el 2 de septiembre. Buen día, Larrañaga, senador. buenos ¿Cómo le va? días. Bueno, buen día Uruguay, el gusto de poder estar con ustedes. Tenemos la alegría de superar ya las 100.000 firmas y estar trabajando en hacer algo. Estamos luchando, estamos con sacrificio, con un enorme esfuerzo en todo el país, recorriéndolo para continuar con esta campaña que encierra una opción clara, o cruzarnos de brazo o firmar para intentar cambiar un tema que es central para la vida de los uruguayos. Es por eso que este sábado y domingo, 1 y 2 de septiembre, vamos a tener más de 100 puestos para recoger firmas en Montevideo y más de 400 en los restantes departamentos del país, de gente militante trabajando para, con la credencial, los nombres, buscar que la gente firme. Yo creo que nos está faltando más gente ayudando en la campaña de recolección de firmas, porque la voluntad de firmar está y bueno, nos place mucho porque es no resignarnos, es luchar por algo que me parece que ya no nos pertenece a nosotros, pertenece a la gente y a la gente de todos los partidos que está firmando, porque ni bien nos ubican, es por la campaña de seguridad, entonces manifiesta la disposición de firmar. Y yo creo que esto es un blindaje contra la electoralitis, contra esa suerte de ideología para todo, donde todo lo miramos con un enfoque ideológico y sentir que en un país como el nuestro no tenemos derecho a no vivir en paz cuando apenas somos 3,5 millones de habitantes. La gente se acerca para firmar. ¿Se interesa también en conocer la propuesta? Sí, por supuesto. En algunos casos la gente conoce los contenidos de la reforma, conoce el cumplimiento de las penas para los delincuentes que cometen delitos muy graves, la pena de reclusión permanente revisable para los que abusen, violen y posteriormente maten a las víctimas, sicariato y homicidios múltiples, el allanamiento nocturno y la Guardia Nacional compuesta por militares en un número de 2.000, en muchos casos lo sabe. En otro, la gente percibe que va a poder tener el poder de decidir cuando elija presidente también elegir un cambio de rumbo en materia de seguridad pública, porque yo creo que tenemos un mix realmente peligroso, políticas sociales que no están teniendo éxito, la seguridad, la política de seguridad tampoco, la educación y la droga. La droga yo creo que hoy es responsable del incremento de la ferocidad criminal y es responsable de muchísimas cosas en materia de inseguridad que tenemos que combatir, a mi juicio, con mucho más ferocidad, con mucho más fuerza, con mucha más decisión, porque nos va la vida, porque es la convivencia pacífica de un país chico en donde nos conocemos todos y estamos perdiendo esa convivencia pacífica. Esa es, en mi opinión. Senador, usted llegara a la presidencia de la República, además de este plebiscito con estas medidas puntuales que básicamente refieren, ¿verdad?, a esa complementación con la policía de las fuerzas militares y también del tema del aumento de penas. Pero ¿qué otra cosa sería inmediato para usted de aplicar, ¿no?, si seguimos en este enfoque del tema de la seguridad? Seguridad es educación. La educación es fundamental. Campañas muy fuertes de bien público para restablecer valores, respeto y principios. Y también buscar en las políticas sociales
colaborar con esta convergencia. No se podrá hacer magia porque vamos a entendernos, no queremos prometer lo que no se puede cumplir de manera inmediata, pero son instrumentos tendientes a ese cambio que hoy, de continuar esta tendencia, fíjese que tenemos 382 situaciones de homicidio que son graves, de las cuales el 50% no se esclarece. Vamos a llegar a 30.000 rapiñas por año, que es el delito que antecede a las lesiones y al homicidio. Y esto impacta fuertemente en una sociedad en donde todos compartimos territorio, pero no se comparten valores. Y esto es lo preocupante. Por eso yo creo que el próximo gobierno tendrá que, ojalá tengamos estos instrumentos de la reforma constitucional, pero también tenemos que poner un énfasis decisivo en que la educación sea de los hijos y de los padres, en donde las políticas sociales tengan un retorno de reincorporación y de ruta de salida de la pobreza como forma de avanzar y mejorar. Y también una lucha así frontal y con una dureza extrema contra el tema del narcotráfico. Me parece fundamental. No es posible lo que está pasando en materia de narcotráfico. Que se utilicen los hogares de noche para narcotraficar. Las fronteras, tenemos una enorme debilidad en nuestras fronteras en cuanto a no poder detectar los contrabandos, los ingresos de droga y muchas otras cosas más que pasan. No está en la órbita parlamentaria, pero se lo pregunto desde su experiencia, no solo como político, sino su experiencia como intendente. El intendente de Florida, Carlos Enciso, propuso hacer una guardia departamental en materia de seguridad. ¿Cómo considera esa idea? Mire, yo creo que todo ayuda. Me parece que hay que llenar de más Estado aquellas zonas más conflictivas, como pasó en Medellín, como pasó en muchas partes del mundo, donde a la gente honesta que trabaja, que se esfuerza, que quiere salir, no hay que dejarla sola. Y es necesario que existan policlínicas, que existan dispensarios de cultura, ámbitos culturales, ámbitos deportivos, y ahí puede también jugar un papel, una suerte de guardia civil, más allá de que después tendrá problemas de cómo aplica ese poder de imperio en el marco de la autoridad y puede recibir críticas. Pero no tenemos que resignarnos, no podemos hoy, por nuestra sociedad, por nuestras familias, por nuestros hijos, no hacer algo, no empezar con los discursos de sí cuando sea gobierno. No, esto me parece que es algo más allá de si soy gobierno o no. Esto es una reforma de la Constitución, el marco de protección jurídica hacia la sociedad y hacia los militares que puedan cumplir funciones de policía va a estar por mandato constitucional. Los jueces van a tener que cumplir las penas que impongan en función de que la Constitución prohíbe institutos liberatorios de la pena. Y bueno, y lo mismo el tema de los allanamientos y de la pena de reclusión permanente revisable. Creo que desde muchos ángulos podemos luchar. AFAVIDE, como organización que defiende el derecho de las víctimas del delito, es una gran institución que ayuda a aquellas personas que han soportado, por decir de alguna forma, el tema de la criminalidad. Instituciones que luchan para la recuperación de los adictos. Precisamos muchas más. Lo que tenemos es insuficiente para poder ayudar a familias que están con ese grave problema, porque hoy recuperar a un hijo, a una persona de la adicción de la droga es de un costo altísimo y no hay instituciones, o mejor dicho, no hay la suficiente cantidad de instituciones para enfrentar ese flagelo
que tenemos. Larrañaga, pasando al tema de la interna, porque ahora ya son 6 los candidatos por el Partido Nacional, ¿cómo entender la competencia sin perder la unidad, ¿no? Dentro de un propio partido? ¿Cuál ha sido un poco hasta ahora la estrategia que se han planteado entre los precandidatos de caras a esta interna? Usted lo expresa, aceptar la diversidad de las opciones sin perder la necesidad de la unidad como instrumento fundamental para construir una alternativa desde un partido que es oposición. Eso no es fácil. Nosotros luchamos, después que el partido entró en el 99, tercero por primera vez y única en la historia en la contienda electoral. Logramos una gran votación, pero obviamente el Frente estaba en la boca del mazo luego de la crisis económica del 2002. Esa unidad se mantuvo en las otras elecciones y tendrá que mantenerse en esta también. La diversidad de candidaturas, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, porque una cosa es el lanzamiento de las candidaturas y después la sustentabilidad y los apoyos que las mismas tengan de cara a la elección interna. Y veremos. Las elecciones internas, yo sé que hay compañeros que no les gusta lo que voy a expresar, siempre tienden a polarizarse. Es inevitable eso. Forma parte de los procesos electorales en el mundo. Y bueno, veremos qué sucede entonces en esa elección interna, que es vital para el Partido Nacional y para la decisión de la elección próxima, ¿no? Está mirando con atención también lo que pasa en la interna del Partido Colorado en este tiempo de la última charla que tuvimos. Bueno, además de oficializarse algunas precandidaturas en el Partido Nacional, se hizo en el Partido Colorado. De acuerdo a quienes han surgido, ¿se ve tejiendo eventuales acuerdos, alianzas o sentándose a charlar con Ernesto Talvi, por ejemplo? Es imprescindible. Nosotros tenemos una muy buena relación con todos los referentes de todos los partidos, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente, y será inevitable el diálogo. ¿Por qué? Porque en la próxima elección ningún partido va a tener mayorías parlamentarias. Y eso nos va a imponer un desafío que es fundamental, es el desafío del diálogo, porque los entendimientos van a tener que pasar por el tamiz del Parlamento. Y será el Parlamento el que construya esas políticas que ahora por las mayorías parlamentarias no puede jugar ese papel. Entonces, el 1 de marzo se instalará un gobierno sin mayorías parlamentarias, mi opinión, ¿no? Mire que ya me equivoqué en la elección anterior, ¿no? Así que no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero creo que en esta no me voy a equivocar, y entonces habrá que tener una enorme convicción, liderazgo, convencimiento, fortaleza, paciencia, madurez para dialogar, para convencer a los que piensan diferente, a los que tienen otras opciones frente a los temas importantes y graves que se van a dar en el país a partir del próximo gobierno. Pero cuando, por ejemplo, desde su propia interna del Partido Nacional no lo acompañan, ¿no? Por ejemplo, con esta iniciativa de vivir sin miedo, por lo menos en algunos puntos, como lo es la Guardia Militar, ¿cómo se sobrellevan esas diferencias, ¿no? De apoyos y a la vez, cuando te quitan el apoyo en cosas como que son contundentes? Yo creo que de cualquier manera, más allá de los apoyos sí o apoyos no, quien va a laudar en el tema va a ser la gente. Entonces, ¿qué pasa? Al reformarse la Constitución, después se va a tener que aplicar lo que la gente establezca en las urnas. No hay vuelta. Entonces, esas diferencias van a desaparecer porque el juez supremo en una democracia es la gente. Si bien es cierto que yo no he tenido apoyos dentro de mi partido, también quiero decir que esta reforma ya no es de quien habla o de mi sector, es de miles de ciudadanos, porque si han firmado 100.000 personas, la gente es dueña de esa reforma.
y han firmado gente de todos los sectores del Partido Nacional, más allá de lo que digan sus dirigentes arriba. Han firmado dirigentes calificadísimos dentro del Partido Colorado y gente del Partido Colorado. Han firmado del Partido de la Gente, han firmado frentistas también. Están firmando, si el 40% de la población estaría dispuesta a firmar, según algunas encuestas, no ya a aprobar la reforma constitucional, sino al paso más importante que es firmar cuando se precisa el 10% para acudir al mecanismo de reforma. O sea, 300.000 firmas, decíamos, ¿no? Están superando las 100.000, necesitan 300.000. Y vamos hacia las 300.000. Pero lo que expreso es que gente de todos los partidos se están respaldando. Entonces, esas diferencias que podemos tener dentro de nuestro partido se va a superar a partir del veredicto de la gente en las urnas. Esto me parece que es lo más importante. Por lo tanto, yo estoy acostumbrado a luchar y seguiré luchando denodadamente porque me parece que esto es hacer algo, es no quedarnos de brazos cruzados a prometer qué vamos a hacer si ganamos. No, esto es hacer algo para, por encima del resultado electoral de la próxima elección, garantizar que el país tiene instrumentos para el próximo gobierno para empezar a cambiar el tema de la inseguridad. Porque si no, se va a cumplir algunos pronósticos de gente especializada, por ejemplo, de la Llera, que anunció cosas malas para el país. Sí, hizo un son paralelismo. gente que tienen... Hizo un paralelismo con la situación de, pero Nicaragua. que nuestro país pueda desembocar en Guatemala o en El Salvador es hablar en términos de seguridad muy grave. Que algún otro policía retirado, como el hermano del inspector general Cuarteche, fallecido, haya expresado lo que está pasando en el tema de la droga y del narcotráfico, es alertar desde las bases mismas de la policía que están sucediendo cosas que pueden ser muy graves para los uruguayos, muy graves para la familia. Ahora, Larrañaga, usted ponía también la educación como la principal herramienta, ¿no?, frente al tema también de la seguridad. Talvi, por ejemplo, a la hora de presentarse como precandidato, ya anunciaba que entre sus prioridades estaba la creación de más de 130 centros educativos modelo en los barrios más vulnerables de la ciudad o del país. ¿Cuál sería su medida urgente en materia de educación? Bueno, primero, con respecto a lo de Talvi, a mí me parece que es una buena línea de trabajo. Segunda línea de trabajo es lo que nosotros impulsamos en el Acuerdo Nacional por la Educación en el 2012, febrero del 2012, que firmamos todos los partidos. Más escuelas de tiempo completo, más escuelas de tiempo completo. Autonomía de los centros educativos, como el ProMejora, un proyecto que impulsara el director último del Partido Nacional en el CODICEN, el licenciado Corvo. Y después también las reformas de este conjunto de expertos en materia de educación, EDUI, donde está UPER, EDUI 21, le daría allí un protagonismo. Que me parece que más allá de todo, tiene una cantidad de ideas que son tremendamente apoyables. Esas deben ser parte también de un conjunto de medidas en donde comencemos a trabajar de urgencia. La educación pública tiene que volver a ser el escudo de los pobres. Porque si no, cualquiera de nosotros, si podemos pagar la educación de nuestros hijos van a tener mucho más ventajas que los hijos de los uruguayos que no tienen esa posibilidad. Esto me parece que es central entenderlo. La educación pública tiene que volver a ser esa escalera de ascenso social y no de expulsión de la educación que son los más de miles de uruguayos. Que hoy por falta de una directiva en materia de política educativa y por falta también de una independencia, de un poder gremial corporativo que se introduce y le pone un palo en la rueda a la educación, no tenemos una mejor educación pública cuando se han puesto recursos, se han logrado avances importantes que yo no voy a discutir, pero que me parece que
se hubiera podido lograr muchísimo más, avanzar mucho más como el país lo necesita. Volviendo a la contienda electoral, ¿le cree al ex senador Mujica de que no va a ser candidato, que no es tiempo de candidatura? Yo no soy mago, yo no soy mago. Pero usted es un conocedor de la política y del juego político. Sí, pero no voy a emitir ningún pronunciamiento con respecto a nadie que no sea mi persona, porque no sé cuál es la resolución final. Larrañaga, en una reciente encuesta con respecto a las cosas que más preocupan a los uruguayos, que estaba encabezado por la inseguridad, le seguían la educación, también el tema del desempleo, otro punto que está preocupando a distintos sectores de la sociedad, y el tema de la corrupción en la política. Sobre ese punto específico, ¿qué en todo caso, discurso político debería darse durante el periodo electoral con respecto a eso también? Mire, yo creo que más que discursos hay que tener acciones y hay que elegir bien y hay que ser muy duro con los que se desvíen. Esa es la realidad. Yo cuando fui intendente municipal de Paysandú durante 10 años, tuve el honor de dirigir un equipo que no tuvo desvíos. No tuvimos señalamientos en materia de desviación de una regla de conducta en el manejo de los dineros públicos. Y esto me parece central, y tenemos que ser tremendamente duros en ese sentido. Más que discursos y prometer de que vamos a luchar con tal o cual instrumento, hay que tener acciones claras en esa materia para combatir la corrupción que está en la política, que puede estar en el fútbol, que puede estar en la actividad privada, en el comercio, en los profesionales, en la sociedad. Porque digo, los políticos, sin pretender sacarme el lazo de la pata, como decimos en campaña, la corrupción, la política es un reflejo de la sociedad que tenemos. No hay políticos malos y sociedad buena en su conjunto. Hay políticos buenos, malos, hay sociedad buena y sociedad mala, hay vecinos buenos y malos, de la misma forma como hay también periodistas que son buenos y periodistas que son malos. Ahí tenemos de todo en la viña del Señor. Bueno, así que este fin de semana, ¿se va por el interior con respecto a esta No, consigna de la fin Junta de semana Firmas o va a estar en Montevideo? Voy a estar militando, voy a pasar por la mayor cantidad de puestos posible el sábado y el domingo, trabajando 12 o 14 horas esos 2 días. Bueno, lo hago siempre para precisamente reafirmar ese sábado y domingo en todo el país una campaña donde vamos a tener más de 500 puestos instalados en los 19 departamentos. Más allá de que es algo que República. lo va a votar la gente y en definitiva lo está eligiendo la gente, ¿siente que es un poco también un termómetro de sus posibilidades electorales? Esta campaña liga una cosa con la otra, ¿le preocupa, digamos, alcanzar la meta en ese sentido? ¿Le parece que puede ser...? Me preocupa alcanzar la meta no por Jorge Larrañaga, se lo digo con absoluta franqueza, Soledad. Me importa alcanzar la meta por el país, por la sociedad. Si tuviera que sacrificar mi futuro político con tal de alcanzar el objetivo, no tengo ningún inconveniente, porque me parece que esto hay que hacerlo, hay que lograrlo, porque es una forma de torcer un rumbo en donde vamos muy mal y podemos ir peor. Eso es lo que a mí me angustia como padre de 4 hijos, el último de 9 años para cumplir 10, y es central en la vida de los uruguayos, de la convivencia, de la paz pública, de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad, del derecho a vivir sin miedo que todos tenemos como un derecho humano fundamental, que el Estado cuide a la gente, que el Estado cuide a la sociedad. Esto me parece absolutamente fundamental. Después lo otro será un tema del año que viene y será un tema de interna política, que por supuesto tengo varios procesos electorales, no me angustian las encuestas, no me angustian las perspectivas futuras. Soy una persona encallecida, que además
me fortalecen las dificultades, con toda franqueza, me fortalecen las dificultades. ¿Y le gustan los desafíos? Me encantan los desafíos. Me he caído muchas veces y seguramente me voy a caer muchas más, pero es que siempre tengo la reacción de levantarme y de continuar porque forma parte de mi forma de ser, de algo que me dejó mi vieja, mi madre gallega, con madre inglesa, mi padre vasco, Larrañaga. Entonces, fue algo de un espíritu sanducero que mantengo muy fuertemente metido en lo más profundo de mi ADN y que marcha hacia adelante. Soy un luchador y me encanta hacer gala de esa condición. Bueno, entonces vamos a seguir charlando de aquí al año que viene, sin duda. Se está emocionando. Vamos ya. a seguir, vamos. Se conmueve cuando habla de levantarse también, ¿no? Después de... Por supuesto, porque ¿quién no se cae? A todos nos ha pasado en nuestras vidas tener resbalones, caídas, reveses. Está claro. No, pero además de casi el retiro al redoblar esfuerzos, ¿no? Con esta nueva sin ningún campaña. tipo de inconveniente, porque tampoco puedo ser espectador de un país que va mal. Senador, le voy a dar paso a Federico. Lo convidamos al senador. Senador, si se anima, vamos a seguir la charla. Porque Federico tiene una consulta. Le iba a decir puntual. que no se me vaya, que antes de salir lo invito a... Porque tengo que hacer un par de consultas, pero no con la solemnidad de living. Véngase para acá, senador, antes de despedirlo, porque yo tengo muchas dudas en cuanto a temas que tienen que ver con la política. Y yo quería saber si en realidad en la política se puede... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pigón? ¿Está bien? Esto no está previsto, mis compañeros de producción me van a tirar de las orejas. Sí. Pero, ¿se puede tener amigos en la política? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Se puede tener amigos en la política? Por supuesto que sí, ¿por qué no? ¿Usted se considera amigo de Pedro Bordaberry? Yo tengo un enorme respeto por él. Siento que tengo una proximidad y una confianza importante, que es de ida y de vuelta. No somos más amigos porque no tenemos una relación más intensa, pero tengo mucho afecto por el senador Bordaberry. Y en base a ese afecto y a esa confianza, ¿qué le diría ahora? ¿Qué consejo, qué comentario yo no de puedo... corazón le daría con relación a este ofrecimiento de integrar la Comisión Normalizadora de la AUF? Que agarre. ¿Que agarre? Yo tengo ¿Sí? confianza de que sí, que agarre. Yo tengo confianza porque quiero al fútbol. No me meto, ¿no? Porque más allá de que algunos han reclamado que no hemos intervenido, resulta que si intervenimos, seguramente nos hubieran criticado, quieren politizar al fútbol. Me duele lo del fútbol porque soy hincha fanático de la selección uruguaya. Me apasiona la selección uruguaya. Tengo que mirar los partidos prácticamente solo porque estoy saltando al lado de la televisión. Sí. El Mundial, así lo viví. Pero por supuesto... Ahora, no es un hierro caliente. Ayer lo llamé a Pedro y después me llamó y tuvimos desencontrado y no hablamos. Quería preguntarle a ver cómo iba todo ese lío. Usted sabe que me sorprende, ¿no? O sea, que le diga que agarre, porque en realidad seguramente usted lo ve capacitado, pero yo a un amigo mío no le diría que se meta en ese baile. No, pero es un vasco duro, tiene una enorme capacidad, tiene un sentido de la organización importante, es un hombre probo, recto, y estoy convencido de que puede ser un aporte muy importante para reencauzar esto rápidamente y que salgamos de esta situación del fútbol sin ninguna duda, se lo digo con toda confianza. Bueno, mire qué bien entonces. Y ya que estoy acá... Pero no sé nada, ¿eh? No. Ojo, yo creo que agarra, yo creo que sí, yo creo que acepta. Usted me pregunta sobre una realidad
de que usted tiene una especialidad mayor que la mía. No, porque yo no le tengo. pregunto qué le diría un amigo. Mi pregunta fue qué le diría a alguien Bueno. que le tiene afecto, como usted dijo, ante un ofrecimiento de esta característica. Y usted fue muy claro. Usted Que lo agarre, ve que idóneo, agarre. Sí, claro. me parece que el fútbol se lo va a agradecer porque yo creo que va a ser, puede hacer un aporte muy importante. Interesante. Bueno, y ayer, ya que lo tengo acá, lo consulto porque usted fue muy crítico cuando se discutió el tema de la reforma de la Caja Militar, utilizando términos como que es un conjunto de prejuicios, estigmas y algunos resentimientos por parte del partido de gobierno para con los militares. No, yo dije de algunos integrantes de algunos sectores del Frente Pues los Amplio. votaron todos los senadores del Frente Sí, Amplio. correcto, pero yo creo que hay un prejuicio muy fuerte contra las Fuerzas Armadas, que toda vez que han podido, han castigado a la institución Fuerzas Armadas en muchos temas, haciéndolos responsables permanentemente del tema de los sucesos de la dictadura militar, cuando lo que importa es la institución fundacional de la patria misma, el ejército artiguista. Y yo creo que hay un intento de acogotar a las Fuerzas Armadas de todas las formas, de todas las formas. Hay sectores que se solazan de infringir heridas a una institución y a mí me parece que está mal. Me parece que Ahora, está ¿no es mal. necesaria una reforma, digo, por los yo fui millones? un luchador contra la dictadura. Son necesarias las reformas, sí, pero hay que ver qué reformas. Yo presenté un proyecto de ley mucho más racional que el que salió ayer, que tiene que tener una moderación. No podemos hablar del déficit aisladamente de la caja militar porque todo el sistema previsional tiene un déficit general importante. No vamos a hacer ahora el estigma de decir la caja militar es responsable de un déficit público fiscal importantísimo por el mal gobierno de los sucesivos gobiernos del Frente Amplio. Que si hemos llegado a 4 puntos del producto de déficit, es por el desastre de cómo han manejado las cuentas públicas. Senador, ha sido muy grato tenerlo aquí en Monte Uruguay. Muchas gracias y perdóneme por haberlo sacado del libreto y bueno, no importa. y tenerlo acá, pero yo tenía esas dudas pendientes. Yo di mi opinión Está no muy como bien, integrante está del muy Partido bien. Nacional, sino como hincha del fútbol. Está muy bien, está Buscando muy el bien. mejor beneficio para el fútbol. Está muy bien. Además, pidió licencia al Senado, Bordaberry, y no va a ser candidato en las próximas elecciones, así que hasta el 28 de febrero puede dedicarse a eso. Muchas gracias. Bueno, muchas Muy gracias amable, a que ustedes. pase Que muy pasen bien. bien.